Lo que pasó en ese acto no fue un simple detalle, no fue un gesto sin importancia, no fue una casualidad. Fue uno de esos momentos que en cuanto sucede, se nota en el ambiente, se nota en la cara de los que están allí, se nota en el silencio incómodo que se crea alrededor y se nota, sobre todo, en la reacción de los protagonistas, porque esta vez Juan Carlos no se contuvo, no disimuló, no suavizó nada, simplemente actuó como quiso y dejó a Leticia totalmente fuera del saludo, del gesto y del momento. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero fueron segundos suficientes para que cualquiera que estuviera atento se diera cuenta de que algo no iba bien. Juan Carlos entra, se acerca, saluda con cordialidad, con esa mezcla de seguridad y actitud de yo sé quién soy que siempre ha tenido. Saluda a quien tiene que saludar, a quien quiere saludar, pero cuando llega el turno de Leticia, nada. Absolutamente nada, ni un gesto, ni una mirada, ni un amago. Es como si no estuviera, como si fuera invisible. Y ahí es donde se congela el ambiente. Porque Felipe lo ve, los asistentes lo ven, las cámaras lo captan y Leticia, que es muy consciente de cada movimiento, también lo nota. Pero lejos de reaccionar, lejos de buscar la mirada de nadie, lejos de intentar suavizar el momento, se queda quieta, fría, tensa, como quien sabe que cualquier gesto de más solo hará que todo se note aún más. Ese instante lo cambia todo, porque a partir de ahí, cada paso, cada mirada y cada gesto se lee de otra manera. Es el tipo de momento que abre un vídeo como este, porque no hace falta exagerar nada. Lo que hizo Juan Carlos fue clarísimo y lo que pasó después todavía más. Y aquí empieza nuestra historia, con un saludo que no llegó, con una mirada que se evitó y con una tensión tan evidente que dejó a Felipe completamente descolocado. Porque sí, esto no terminó ahí. Para entender lo que significó ese desplante de Juan Carlos, hay que mirar lo que había detrás, porque ese no era un acto cualquiera, no era un saludo espontáneo, no era un encuentro informal, era un momento que ya venía cargado de tensión desde días antes, con toda la familia pendiente de cada gesto y con un ambiente que, según los que estuvieron allí, se podía cortar con un cuchillo. En primer lugar, veníamos de un fin de semana marcado por reuniones familiares incómodas, ausencias que llamaron demasiado la atención y un almuerzo en el Pardo que dejó más dudas que certezas. No hubo foto oficial, no hubo gesto de unidad, no hubo ese clima relajado que se suponía que debía acompañar una celebración así. Y cuando falta una foto es porque sobran tensiones. Además, la situación personal entre Leticia y Juan Carlos no está precisamente en su mejor momento. Las filtraciones recientes, los comentarios indirectos, los rumores de distancias y la actitud tan diferente de ambos frente a la exposición pública han generado un clima donde cualquier encuentro entre ellos se convierte en un examen. Y esta vez, ese examen venía con nota asegurada. Por si fuera poco, Felipe estaba en un punto muy delicado, consciente de que es él quien tiene que mantener la estabilidad, el equilibrio y la imagen de unidad, pero atrapado entre dos mundos que no siempre encajan. Por un lado, la institución que representa con Leticia. Por otro, la figura histórica y polémica de su padre. Y en medio, las cámaras, la prensa y la expectativa de miles de personas pendientes del más mínimo gesto. Con todo esto sobre la mesa, ese saludo se convertía en un momento clave. Todos sabían que la escena iba a ser observada, analizada y comentada. Y todos esperaban que fuera limpia, cordial, controlada, para evitar titulares. Pero lo que hizo Juan Carlos rompió por completo el guión que Zarzuela intentaba mantener. Fue un gesto cargado de significado, hecho justo en el momento en que más podía molestar. Por eso este acto era tan delicado, porque había demasiado en juego y muy poco margen para que algo saliera mal. Y aún así, salió mal. Desde el momento en que empezaron a llegar, ya se notaba que algo no encajaba. No hacía falta ser experto en protocolo para ver que el ambiente venía frío, distante, casi mecánico. Cada uno entró por su lado, con tiempos distintos, sin esa coordinación mínima que suele cuidar Zarzuela cuando quieren transmitir unidad. Y eso, en una familia donde todo se cronometra al milímetro, no es casualidad. Juan Carlos llegó primero, con paso firme,
sin prisa, sin esconderse. Entró con esa seguridad de quien sabe exactamente el efecto que provoca su presencia. Miró, saludó, avanzó y dejó claro desde el minuto 1 que él venía a lo suyo, sin intención de suavizar nada, ni de apoyar ningún guión que otros hubieran preparado. Leticia llegó después, mucho más contenida, más rígida, con esa expresión que mezcla protocolo con tensión interna. Su lenguaje corporal era clarísimo, pasos cortos, manos juntas, mirada centrada solo en las personas necesarias. No había apertura, no había naturalidad, era una entrada medida, casi defensiva. Y luego llegó Felipe, y aquí es donde realmente se nota que había algo raro, porque Felipe entró con esa energía típica de quien intenta equilibrarlo todo, antes de que algo estalle. Saludó de forma correcta, buscó miradas, midió silencios, y aún así su gesto transmitía preocupación, como si supiera que iba a ser una jornada difícil, como si intuya lo que estaba por venir. Las llegadas separadas marcaron el tono de todo lo que pasaría después. 3 entradas, 3 energías completamente distintas y un único punto en común: la tensión se podía sentir desde antes de que cruzaran la primera puerta. Y cuando un encuentro empieza así, es imposible que acabe bien. Y aquí viene el momento que lo cambió todo. Ese instante que dura apenas unos segundos, pero que es suficiente para que el ambiente se parta en dos. La escena fue muy clara, tan clara que no hizo falta sonido, ni declaraciones, ni explicaciones después. Lo que se vio, y punto. Juan Carlos avanza hacia el pequeño grupo formado para el saludo protocolario. Va tranquilo, seguro, con esa mezcla de gesto regio y naturalidad que siempre lo ha acompañado. Saluda primero a quien tiene delante. Una inclinación leve de cabeza, un apretón de manos, una palabra cordial, todo normal, todo correcto. Felipe se coloca a su lado. Juan Carlos lo mira de frente, lo saluda con afecto y una energía distinta, como si ese saludo fuera el único realmente importante. Hay conexión, hay familiaridad, hay una complicidad que el tiempo no ha conseguido borrar, por mucho que la institución haya querido marcar distancia. Y entonces llega el turno de Leticia, o mejor dicho, debería llegar el turno de Leticia, pero no llega. Juan Carlos hace un gesto muy sutil, casi imperceptible para quien no esté atento. Gira apenas la cabeza, mira hacia otro lado y pasa de largo. No inclina el cuerpo, no extiende la mano, no hace el amago de saludo que hace con prácticamente todo el mundo. Simplemente la ignora, como si no estuviera allí, como si no formara parte de la escena. Y lo más fuerte, Juan Carlos no lo hace por despiste, lo hace con intención. Es demasiado exacto, demasiado claro, demasiado evidente. Leticia, que lo ve venir, se queda unos segundos completamente inmóvil. Ni intenta adelantarse, ni disimula, ni fuerza una sonrisa. Se queda en la misma posición, rígida, con esa mirada amplia y contenida que solo muestra cuando algo la incomoda de verdad. Su reacción fue un silencio absoluto, un silencio que dice mucho más que cualquier palabra. Pero el que peor lo pasa es Felipe, porque en el momento en que Juan Carlos pasa de largo, él lo nota, baja un poco la mirada, hace un microgesto con los labios, como intentando recomponer la escena sin exagerar nada. Pero ya es tarde. El gesto quedó ahí, delante de todos, captado, nítido, innegable. Ese instante, apenas unos segundos, se convierte automáticamente en el titular del día. Un saludo que no existió, una mano que no se extendió, una reina que quedó aislada en plena escena pública y un rey que por mucho que intentara salvar la situación quedó atrapado en medio de una tensión que ni él pudo ocultar. La reacción de Leticia fue uno de esos momentos en los que el cuerpo habla más que cualquier palabra. Ella no dijo nada, no intervino, no intentó forzar un saludo que ya se había perdido, pero su postura, su mirada y el modo en que respiró durante esos segundos lo dijeron todo. En cuanto Juan Carlos pasa de largo, Leticia se queda completamente quieta. No mueve un dedo, no cambia su expresión, no hace ese gesto automático de ajustarse el cabello o recolocar la mano, gestos que suele usar para liberar tensión. Nada, se queda congelada, como si el tiempo se detuviera justo en ese instante. Lo único que hace es apretar sutilmente los labios. Apenas un segundo, un gesto mínimo, pero muy revelador en alguien tan controlado como ella. Ese microgesto es su manera de absorber el golpe sin mostrarlo demasiado. Es la forma más educada de decir: esto me ha sentado como un puñal. Su mirada, fija hacia adelante,
Evita seguir la trayectoria de Juan Carlos, evita mirar al suelo, evita buscar la cámara, evita absolutamente todo lo que pueda delatar cómo se siente, lo controla todo, pero se nota que por dentro la tensión le hierve. Y lo más interesante, Leticia no mira a Felipe, ni una vez, no busca su mirada para pedir apoyo, no quiere que se note que el gesto la descoloca, mantiene la compostura como si nada hubiera pasado, aunque todo el mundo se haya dado cuenta de que sí pasó. Es una reacción fría, elegante, digna, pero cargada de incomodidad, porque por mucho que intente disimularlo, la escena la deja aislada, fuera de lugar y en una posición muy vulnerable delante de las cámaras. Y justo cuando ella intenta recomponerse, Felipe tampoco sabe cómo actuar, y eso la deja aún más expuesta. Si hubo alguien que realmente quedó descolocado en ese momento, fue Felipe. No porque no conociera el carácter de su padre, que lo conoce perfectamente, ni porque fuera la primera vez que veía un gesto así, que no lo es, sino porque esta vez ocurrió delante de todos, en un acto público, con cámaras, periodistas y la mirada fija de todos los presentes. El instante en el que Juan Carlos pasa de largo sin saludar a Leticia es el mismo en el que los ojos de Felipe cambian, se nota en su respiración, en cómo baja ligeramente los hombros, en ese segundo en el que parece que su cerebro intenta procesar cómo recomponer la escena para que no se note tanto. Pero ya se nota, y él lo sabe. Su primer impulso es mirar a su padre, como queriendo confirmar que lo que acaba de pasar, de verdad acaba de pasar. Pero Juan Carlos sigue adelante, muy firme, muy seguro, sin dar oportunidad a nadie a corregir nada. Ese gesto deja a Felipe en un terreno sin salida. Si intenta suavizarlo, se nota. Si intenta ignorarlo, queda peor. Si intenta mediarlos, parece que toma partido. Y luego está Leticia. Felipe gira un poco el rostro en su dirección, como queriendo asegurarse de que ella está bien, pero no se atreve a mirarla directamente. Sabe que cualquier cruce de miradas en ese momento podría amplificar el desastre, así que mantiene una posición intermedia, ni demasiado cerca de Juan Carlos, ni demasiado cerca de Leticia. Literalmente en medio, un punto exacto de incomodidad absoluta. Su lenguaje corporal lo delata. Las manos se tensan. Hace un pequeño gesto de recolocarse la chaqueta, uno de sus movimientos típicos cuando intenta recuperar el control de una escena, y fuerza una media sonrisa que no convence a nadie. Es la sonrisa del que piensa, a ver cómo salimos de esta sin que mañana sea portada. Pero ya es tarde, la tensión ya estalló, la escena ya quedó grabada, y él quedó en el centro del choque intentando cumplir dos roles imposibles al mismo tiempo, el del hijo que conoce la energía de su padre y el del esposo que sabe perfectamente lo que este gesto significa para Leticia. Y desde ese instante la energía del acto cambia por completo, porque lo que viene después solo agrava la situación. Si algo caracteriza a la Casa Real es que, en cuanto ocurre un gesto incómodo, los medios tardan exactamente 2 minutos en convertirlo en un debate nacional. Y esta vez no fue la excepción. En cuanto las imágenes circularon, las tertulias se encendieron, las redes estallaron y los titulares comenzaron a repetirse con la misma idea. Juan Carlos ignoró a Leticia y Felipe no supo cómo reaccionar. En televisión, los analistas no se atrevieron a usar palabras extremadamente duras, pero tampoco las suavizaron. Se escucharon cosas como: fue un gesto intencionado, no parece un olvido. Leticia quedó fuera de la escena. Felipe estaba visiblemente incómodo, y cada comentario iba cargado de ese tono sutil, que dice mucho más de lo que pronuncia. Porque cuando dicen visiblemente incómodo, lo que quieren decir es que Felipe no sabía dónde meterse. Las revistas digitales, por su parte, jugaron con titulares más afilados. El desplante que no esperaban en Zarzuela. El gesto que deja ver la distancia real entre Juan Carlos y Leticia. La tensión se hace evidente en plena celebración, y mientras tanto, en redes sociales, donde la gente no se corta un pelo, la interpretación fue aún más directa. Juan Carlos lo hizo a propósito. La cara de Leticia lo dice todo. Felipe siempre en medio, siempre incómodo. Pero lo que más se repitió fue una idea que duele en Zarzuela. Esto confirma que la familia está rota. Y aunque nadie puede afirmarlo oficialmente, lo cierto es que gestos como este alimentan esa narrativa. Para los medios,
Este saludo fallido no fue un detalle, fue una declaración, un mensaje silencioso que refuerza las tensiones internas y que deja a Letizia en una posición muy frágil frente a la opinión pública. Porque si algo queda claro, es que cuando Juan Carlos hace un gesto así, no pasa desapercibido jamás. Y esta vez dejó a Letizia sola y a Felipe expuesto. Dentro de Zarzuela, este gesto no ha pasado como un simple malentendido. Ha sido interpretado como algo mucho más serio, porque en un entorno donde cada saludo, cada mirada y cada paso se analiza al detalle, que Juan Carlos decida ignorar públicamente a Letizia no es un descuido, es una posición, un mensaje, una forma de marcar territorio en un momento en el que su figura vuelve, otra vez, a ser protagonista. Para el entorno del rey, la escena ha sido un dolor de cabeza. Saben que este tipo de gestos alimentan la imagen de división interna, justo cuando más necesitan transmitir lo contrario. Pero, ¿cómo maquillas un desplante tan evidente? ¿Cómo explicas algo que todo el mundo ha visto con sus propios ojos? La lectura interna es clara. La relación entre Letizia y Juan Carlos está peor que nunca. No solo distante, no solo fría, está dañada. Y este gesto no hace más que profundizar esa fractura. Porque Juan Carlos no solo ignoró a Letizia, la expuso, la dejó sola delante de todos. Y eso, en un entorno tan jerárquico como la Casa Real, es un golpe que se siente como una humillación calculada. Para Letizia, la situación la deja en una posición complicada, sin margen para responder, sin herramientas para cambiar la narrativa y con la sensación de que cualquier movimiento suyo será interpretado como una reacción exagerada o como un signo de debilidad. Y para Felipe, esto es incluso peor, porque lo coloca una vez más en el papel que más teme, el árbitro obligado en un conflicto que no buscó, pero del que tampoco puede escapar. Su padre por un lado, su esposa por el otro, y él intentando sostener el equilibrio mientras la tensión crece. En Zarzuela lo saben, este no fue un gesto más, fue una declaración silenciosa que marca un antes y un después, y la grieta se ha hecho aún más visible. Cuando terminó el acto y se apagaron las luces, la tensión no se fue, no se diluyó, no se resolvió. Al contrario, se intensificó. Porque una cosa es mantener la compostura delante de las cámaras y otra muy distinta es convivir con lo que acaba de ocurrir cuando estás lejos de los flashes. Según varias fuentes cercanas, Felipe y Letizia abandonaron el lugar en un ambiente cargado, sin apenas intercambiar palabras. No hubo ese pequeño comentario que a veces usan para liberar tensión. No hubo complicidad. No hubo ni siquiera un gesto de ya pasará. Fue un trayecto frío, silencioso, lleno de ese aire denso que solo existe cuando los dos saben que algo les ha golpeado por dentro, pero ninguno sabe cómo abordarlo. Para Felipe, la situación es más compleja de lo que parece, porque él no solo sintió la humillación indirecta hacia Letizia, también sintió que su autoridad quedó en entredicho. Su propio padre, en un acto público, marcó distancia con su esposa, y eso, para un rey que intenta mantener la imagen de unidad institucional, es un golpe duro, un recordatorio de que no controla todos los frentes, ni siquiera dentro de su propia familia. Letizia, por su parte, llega a casa con la sensación de haber sido expuesta, de haber quedado sola en un momento en el que necesitaba apoyo, de que, una vez más, su figura es el blanco de todos los titulares. Y esa sensación pesa mucho. No se le quita en un día ni en una conversación. Es una herida silenciosa que se acumula cada vez que ocurre algo así. Lo que se respira entre ellos después de un gesto así, no es rabia explosiva, ni discusiones a grito. Es algo peor, distancia emocional. Ese tipo de distancia que no hace ruido, que no se ve desde fuera, pero que va desgastando, porque Felipe no sabe qué decir para suavizarlo, y Letizia no quiere hablar del tema para no parecer afectada. Y así, el gesto se queda en el aire, sin resolverse. Y mientras tanto, en Zarzuela, ya saben que este capítulo no ha terminado. Lo que ocurrió deja una sombra que va a acompañar a la pareja durante días. Porque cuando Juan Carlos entra en escena, nada queda igual después. Al final, todo se resume en un instante que lo cambió todo. Un saludo que no llegó, una reina ignorada y un rey que no supo cómo reaccionar. Juan Carlos dejó claro que no piensa suavizar nada. Y Letizia volvió a sentir el peso de una familia que no siempre juega a su favor. Y si este
gesto ha salido a la luz, imagina lo que no hemos visto. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, porque esto, te lo digo, no ha hecho más que empezar.